Bienvenidos, bienvenidas. Hoy tenemos en la redacción de Público a Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Muchísimas gracias por venir, ministra. Un placer, siempre. Gracias a vosotros. Bueno, yo quiero empezar con un mensaje absolutamente claro y contundente lanzado por el presidente. No vamos a reducir ni un céntimo lo destinado a gasto social, a inversión social, para cumplir el compromiso en materia de defensa de seguridad con Europa. Ese mensaje es absolutamente claro. Cierto que se está trabajando ahora, y esa es la manera de proceder siempre del Gobierno, en la búsqueda de los consensos, con total transparencia, contando y compartiendo la compleja situación que estamos viviendo, que es lo que hizo ayer a lo largo de todo el día con todas las fuerzas políticas, excepto con Vox, el presidente del Gobierno, explicando, compartiendo, reflexionando conjuntamente. Eso es el arte de la democracia. Y además, el próximo 26 va a comparecer en el Congreso de los Diputados el presidente para seguir en esta línea de compartir esta situación, este contexto tan complicado. Y con un paso más adelante que me gustaría compartir, el concepto de seguridad. Hemos de ser conscientes de qué estamos hablando. Hoy hemos conocido que nuestro país es el país que más ataques recibe en materia de ciberataques. Y fíjese, llevándolo a lo personal, yo tuve la experiencia personal cuando era responsable de una pequeña empresa en Navarra de sufrir un ciberataque que costó nada más y nada menos que 10.000 euros, que impactaron de lleno en una empresa pequeña que tiene que hacer frente día a día a su gestión. Se han incrementado un 15% los ciberataques y el 45% de las pymes españolas son víctimas de ataques en esta materia. Por poner el concepto de seguridad del que estamos hablando y en el que estamos compartiendo una reflexión conjunta con el conjunto de fuerzas políticas. Cambiemos de tema, también de máxima actualidad. ¿En qué situación ven desde el Gobierno a Carlos Mazón, el presidente de la Generalitat Valenciana? ¿Creen que seguirá en su cargo mucho tiempo? Y luego también, si aparte de pedir convocatoria de elecciones, como hizo Diana Morante el otro día, ¿se va a hacer algo más desde el PSPV, desde el PSOE? Mire, la situación de Carlos Mazón clama al cielo. Y en una semana muy importante, hemos vivido hace 21 años que se produjo en nuestro país el peor atentado terrorista de nuestra historia, donde estamos viendo que el modus operandi del Partido Popular a la hora de gestionar siempre es el mismo. Lo comparo en cuanto a lo que tiene que ver con aquella gestión de cómo se comportó el gobierno del señor Aznar hace 21 años y cómo, con la mayor catástrofe natural que ha sufrido Valencia, está comportándose el señor Mazón y el señor Feijóo, que es mentiras, cambiar versiones, idas y venidas en el relato para intentar tapar una nefasta gestión. Y además, en esa estrategia del señor Feijóo y el señor Mazón, para intentar tapar una nefasta gestión, culpabilizando a Teresa Rivera, a la Confederación Hidrográfica del Júcar, a la EMET, pasando por encima de todas las víctimas y del dolor y de la herida sangrante que sigue teniendo las víctimas de la Dana en Valencia. Clama al cielo y desde luego es absolutamente incomprensible la actitud del señor Feijóo, al que le pido que de una vez por todas asuma la responsabilidad. Hemos conocido un autodemoledor después de 5 meses, más de 5 meses en las que cambios de versiones, desinformaciones y buscando culpables fuera, un autodemoledor que pone bien clara dónde está la responsabilidad. Así que pues es tiempo de que el señor Feijóo asuma la responsabilidad. ¿Creen que lo va a hacer? ¿Creen que es eso posible, que Feijóo destituya de alguna manera a Mazón? El Partido Popular en la gestión siempre pierde. No le salió gratis en aquel momento porque le estaba haciendo referencia hace 21 años y no le va a salir gratis ahora.
este modus operandi de intentar pasar por encima del dolor de las víctimas y buscar siempre bueno, pues desviar la atención en vez de asumir la responsabilidad en primera persona, es el modus operandi el que nos tiene acostumbrados el Partido Popular. Y fíjese, señor Aznar, hace 21 años, Feijóo, Mazón, ahora con la Dana de Valencia. Exijo, y desde luego, bueno, pues es lo que, desde luego, bueno, pues solamente ya por empatía con las víctimas, una actitud mucho más contundente y que deje de engañar al conjunto de la ciudadanía. Cambiamos de tema nuevamente. Justo este viernes, este día de hoy, se cumplen 5 años de la declaración del estado de alarma por la pandemia. Le quería preguntar concretamente por todo lo que ha pasado estos últimos días, especialmente con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a cuenta de un documental, 7291, que además presentamos en público hace unas semanas. Ella ha cargado contra Televisión Española por la emisión de este documental, ha acusado a la izquierda de falsear las cifras. ¿Cómo valoran toda esta reacción y todo esto que está pasando en torno a la gestión que hizo Isabel Díaz Ayuso en pandemia? O sea, enlazo con el mismo modus operandi que hemos hablado del señor Aznar hace 21 años y de los señores Feijóo y Mazón con la Dana. Mire, la señora Ayuso del año 2020 desmiente a la señora Ayuso del año 2025. Ella lo que intenta ahora mismo es reescribir la historia con mentiras. Es público. Es conocido esos protocolos de la vergüenza, que lo que hacían era privar a las personas que más lo necesitaban de esa necesaria asistencia sanitaria, mostrando una frialdad y una falta de empatía con las más de 7.200 víctimas fallecidas en las residencias. Y además, en el momento más complicado y más complejo y más dificultoso de la pandemia, viendo cómo su entorno se lucraba económicamente. Estamos viendo cómo su pareja está siendo, bueno, pues investigado por un presunto delito de defraudación a Hacienda Pública, bueno, pues con esos rendimientos obtenidos en ese momento. Así que es algo absolutamente insostenible y debe dimitir. ¿Cree que todo esto le pasa la factura a Isabel Díaz Ayuso políticamente, electoralmente, entre la ciudadanía que la ha votado con mayoría absoluta en las 2 últimas elecciones? Mire, yo creo que esa gestión, el Partido Popular siempre pierde por la gestión. Y por eso bueno, pues es importante la veracidad, el conocer, y me parece fundamental la labor de los medios de comunicación en estas cuestiones, que hacen aflorar la verdad, que contribuyen a que la ciudadanía conozca cómo se gestionan unas situaciones u otras. Es absolutamente normal que un líder político que no se ha enfrentado nunca a una pandemia mundial pueda tener unos primeros momentos de desconcierto, pero lo que es inconcebible es lo que hace el señor Mazón. Es que ya no han pasado unos primeros momentos de desconcierto, es una irresponsabilidad y el auto lo deja absolutamente claro y manifiesto. Por eso yo creo que es una labor importante que toda la sociedad conozca que no es lo mismo quién esté al frente de las instituciones y cómo se gestionan las situaciones de crisis. Y fundamentalmente siempre con el máximo respeto, con la empatía que requieren y que es absolutamente obligada con las víctimas, como las víctimas de las residencias o como por supuesto las víctimas de la pandemia y por supuesto las víctimas del horrible atentado terrorista hace 21 años. Vamos a pasar ahora a una serie de preguntas sobre migraciones, una de las responsabilidades que tiene como ministra, ¿no? Respecto al acuerdo con Junts per Catalunya sobre la delegación de competencias para esta comunidad autónoma, se ha criticado desde diferentes sectores, esa es la realidad. La pregunta que le hago es ¿por qué cree el Gobierno que este es un buen acuerdo y es un acuerdo necesario? Es bueno que una comunidad, que una administración cercana, entidades locales, pero en este caso una comunidad autónoma, dé un paso adelante y asuma una responsabilidad en una competencia, y se lo aseguro que la conozco de primera mano, que es muy compleja y que lleva muchísimas fases. Es una buena noticia que una comunidad autónoma dé una responsabilidad en dar atención a personas que vienen en una situación vulnerable y que buscan un proyecto de vida. Es una responsabilidad el querer implicar a los sectores productivos, a los agentes sociales, a las empresas de la comunidad, bueno, pues
buscando vínculos con las personas que vienen a un proyecto de vida y encontrando, ¿no?, pues que necesitan a esas personas que vienen a un proyecto de vida. Y es una responsabilidad que una sociedad, que una comunidad autónoma asuma en primera persona la lucha contra la desinformación, contra los bulos que enfrenta esa sociedad todos los días, escuchando acusaciones tan graves como que vienen a colapsar nuestros sistemas sanitarios, cuando es mentira. La población extranjera supone el 10% de los ingresos y solo el 1% del gasto, o cuando se nos dice que vienen a quitarnos el trabajo a la población nacional, cuando es mentira, suponen una importantísima fuerza laboral, por no hablar de lo que se escucha en otras latitudes, como que se comen a las mascotas. Es una buena noticia que haya esa responsabilidad, ese paso hacia adelante de una administración cercana que conoce el territorio. Yo creo que es importante conocer que el 18% de la población en Cataluña tiene nacionalidad extranjera y un 24% es de origen extranjero. Y es una comunidad que desde hace muchos años, desde el año 1992, que crearon una comisión interdepartamental en materia migratoria, bueno, pues conozca y asuma esta responsabilidad con la finalidad de la integración y de la inclusión de las personas en la sociedad. ¿Llegará a ponerse en marcha esta delegación de competencias? ¿Se podrá conseguir a corto plazo, a medio plazo, una mayoría parlamentaria para aprobarse en el Congreso? Bueno, el Gobierno y en general saben que el modus operandi de este Gobierno es un Gobierno que trabaja por el diálogo, por la búsqueda de consenso, siendo muy conscientes de que la pluralidad que está representada en el Congreso de los Diputados, bueno, pues es muy positivo que se ponga de acuerdo para avanzar en derechos, para avanzar en asumir competencias, para avanzar en autogobierno y para reflejar algo tan sencillo y a la vez tan complejo, pero que tiene que ser positivo para la ciudadanía, que es la diversidad y la pluralidad. A mí me gustaría que la sociedad que dejáramos a nuestros hijos después de las responsabilidades que tenemos desde el punto de vista público sea una sociedad que cree en la igualdad de oportunidades, en la integración, en la no discriminación, y esa es la hoja de ruta de este Gobierno de coalición progresista. Relacionado con esto, muy relacionado, ¿en qué punto se encuentra la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería sobre la acogida de menores migrantes? Falta llegar, entendemos, también a un acuerdo con Junts para que salga adelante definitivamente y vaya al Congreso. Mire, contraponiendo lo que estábamos hablando de lo importante de que alguien asuma una responsabilidad, en esta materia por la que me pregunta, es la mayor dejación de funciones que ha habido nunca por parte de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, de una competencia que es suya. Y le voy a dar un dato que es absolutamente claro. Desde la invasión de Putin en Ucrania, 40.000 menores, muchos de ellos no acompañados, ucranianos y ucranianas, han sido acogidos por las distintas comunidades autónomas. 40.000. Sin que